Hola, bienvenidos. El mundo de la conciencia y sus diversas manifestaciones nunca ha dejado indiferente a los humanos. El propósito de la misma es formularse preguntas que no suelen transitar por las autopistas convencionales, y esto entraña peligro. Peligro porque los temas que se abordan no son objeto de un examen meramente científico, o al menos la ciencia aún no ha conseguido dar una explicación adecuada y objetiva para algunos de ellos. Peligro también en las respuestas insinuadas cuando encontramos información apoyada en numerosos textos entresacados de tradiciones sapiensales y literarias de Oriente y Occidente antiguo, muy antiguo, de pensadores, poetas, místicos, filósofos y científicos que han dado fe de la información acerca de la conciencia y los fenómenos que ella genera, a los sueños en estado de éxtasis, a las experiencias insólitas, a la sensación de comunión con el universo o con un Dios creador. Y es que no basta con solo repudiar esas experiencias que pudieran parecer irracionales o patológicas. Es necesario tratar de comprender cómo y por qué se producen. Aquí es en donde los dos caminos se bifurcan. Las neurociencias, por su parte, investigarán el correlato cerebral que tienen algunas de estas experiencias, mientras que existen algunas otras prácticas que en tiempos pasados se consideraban malignas o heréticas y que hoy en día continúan asombrando. Y es que muchas veces la ceguera del reduccionismo científico no da pie a todas esas experiencias y sabiduría ancestral que ha venido ocurriendo desde siempre. En el mundo de la exploración de la conciencia y de las prácticas místicas o chamánicas, existe un nombre que resuena con misterio y fascinación. Y ese nombre es Jacobo Grinberg. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las investigaciones de Jacobo Grinberg, quien fue un destacado psicólogo y antropólogo que dedicó su vida a investigar las profundidades de la mente humana y las fronteras de la conciencia. Sus estudios trascendieron los límites convencionales, adentrándose en los misterios de la percepción no ordinaria y las experiencias chamánicas en diversas culturas alrededor del mundo. Grinberg exploró la conexión entre mente, cuerpo y espíritu, desentrañando los secretos de los chamanes y sus habilidades para alterar estados de conciencia y acceder a niveles profundos de la percepción. A través de sus investigaciones, nos dejó valiosas teorías y conceptos como el poder de la atención y su ruptura, y nos invitó a replantearnos nuestra relación con la naturaleza y la espiritualidad. El día de hoy, en este fascinante episodio, exploraremos algunas de sus teorías y de sus investigaciones, así como el legado que nos dejó. Este hombre que desafió los límites de la mente humana y que nos invitó a expandir nuestros horizontes. Quédense y espero que esta información les guste y les ayude. Jacobo Grinberg Silverman, uno de los más lúcidos e intrépidos científicos mexicanos, desapareció misteriosamente en 1994. Como legado, dejó, además de su ejemplar actitud ante el estudio científico de la conciencia y múltiples fenómenos etéreos, la fundación del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y más de 50 libros, así como innumerables estudios e investigaciones. Grinberg egresó de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursó psicología y obtuvo, entre otros estudios de posgrado, un doctorado en el New York Medical College, durante ese último, en el cual se dedicó principalmente a llevar un registro electrofisiológico del cerebro humano expuesto a estímulos geométricos. Se dice que a los 12 años, Grinberg decidió estudiar la mente humana a raíz de que su madre falleciera de un derrame cerebral.
A partir de entonces comenzaría una destacada trayectoria que lo llevaría a navegar por las entrañas de la mente y del vehículo que empleamos para construir la realidad, que es la conciencia. Una de las etapas más populares de la carrera profesional de Greenberg fue el trabajo realizado junto con la legendaria curandera mexicana Pachita, con quien trabajó desde una perspectiva científica, en la evaluación metodológica de las manifestaciones de la conciencia en el ser humano. A partir de estas experiencias, escribió el más popular de sus libros, Pachita, el milagro mexicano. En la introducción de esta obra, Greenberg justificó su publicación para que muchos que puso a partir de su trabajo con Pachita, que culminó en 1988, Greenberg desdoblaría su experiencia con la curandera mexicana para construir una de sus teorías más representativas, la teoría sintérgica. Posteriormente, profundizó en el estudio de las frecuencias energéticas que manifiesta el ser humano durante los estados meditativos, las cuales son medibles y, por lo tanto, comprobables. Su vanguardista manera de abordar científicamente diversos aspectos de los mundos metafísicos a los que está expuesto el ser humano atrajo el interés de agencias militares de Estados Unidos, mismas que en repetidas ocasiones intentaron hacerse de los servicios de Greenberg, recibiendo invariablemente una negativa por parte del investigador. Entre algunos de los estudios que encabezó Jacobo Greenberg, ya fuese dentro del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, fundado por él mismo al interior de la UNAM, o de manera independiente, se encontraban intrigantes temáticas en torno a la relación de la mente con la materia. Desde ortodoxos análisis y evaluaciones prácticas de las aptitudes paranormales, de brujos, yogis, chamanes, hasta la posibilidad de entrenar a niños propensos al desarrollo de herramientas cognitivas calificadas como extrasensoriales. Otro de los temas que más tiempo de trabajo le ocupó a Greenberg fue el de la telepatía, entendiendo este fenómeno como la transmisión precisa de información entre dos cerebros separados en tiempo y espacio. Como resultado de estas investigaciones, Greenberg acuñó novedosas teorías. Su teoría sintérgica, la cual se refiere a una especie de matriz holográfica llamada latiz, que todo lo abarca y la cual recuerda los campos morfogenéticos propuestos por Sheldrake o al concepto de orden implicado acuñado por David Bohm. Al interior de este campo informacional, nada está separado. Es una especie de éter hiperinformativo a partir del cual nuestro cerebro debe decodificar hebras de conocimiento a través de distintas aptitudes cognitivas. Y es el resultado de este proceso lo que cada uno de nosotros concebimos como la realidad. Es decir, dicho en otras palabras, Greenberg afirmaba que como nosotros decodificamos la información se parecería a una red de fibra en donde pasa la información a través de nuestro cerebro y es así como nosotros vamos entendiendo la realidad. Además, de acuerdo con el científico mexicano, esta matriz representaba algo así como una proyección holográfica del Aleph de Borges, porque en todos los puntos convergía la información completa del cosmos y aquel que fuese capaz de entrenarse con las habilidades necesarias para entablar una interacción consciente con esta matriz, podía acceder a un estado permanente de iluminación informativa. Es decir, ubican esta película de Avatar, en donde todos los habitantes tienen una conexión con un árbol al cual se conectan precisamente como en líneas o en redes que tienen en su cuerpo y que cuando lo hacen reciben o es como si descargaran la información que está anidada dentro de la misma madre naturaleza que ellos tienen y con la que están interconectados. Sería algo como eso. El descubrimiento más reciente acerca de la relación entre la actividad cerebral y la fuerza gravitacional y la demostración experimental
de la existencia de una comunicación directa entre seres humanos correlativa con un incremento de coherencia cerebral, forma parte del cuerpo de evidencias experimentales que apoyan lo que comenzó siendo pura y meramente hipotético. La existencia del campo neuronal y la concepción del mismo como un campo unificado. Es decir, la experiencia en la interacción del campo neuronal con la estructura energética del espacio, que nuestra mente está conectada con otros humanos, con la mente de otros humanos, que todo eso genera una red de información a la cual nosotros podríamos tener acceso y que a su vez está conectada con la energía que hay en el espacio. A esta última la bautizó con el término de sintergia y postuló una similitud entre la organización sintérgica del espacio y la organización cerebral. Es decir, el campo neuronal afecta y altera la organización sintérgica y en cierto nivel de funcionamiento es uno con ella. De tal forma que el producto de la actividad cerebral se confunde con el resto de la creación. Lo que él postula es que el cerebro humano trabaja en una forma similar a cómo se interconectan las galaxias en el universo. Quien se siente unido al todo en sus múltiples manifestaciones, sabe que su cuerpo las contiene, en tal forma que en su percepción del mundo no existe lo interno y lo externo como dos reinos independientes, sino que están interconectados. Tampoco lo percibe como dos realidades separadas y dicotomizadas, más bien lo entiende como una sola realidad y que ésta no admite separaciones. Esto está publicado dentro de su libro llamado La serie psicofisiológica de la conciencia y el cerebro consciente. Otra teoría especialmente interesante entre las logradas por Greenberg es la que se refiere a la visión dermoóptica, una habilidad extrasensorial que el científico estuvo trabajando con niños mexicanos. La dermóptica consiste en hacer una lectura sin necesidad de tocar absolutamente nada, solamente con las variaciones dermográficas, con los sensores que tenemos en los pulpejos de los dedos. Los niños situaban su mente en el cerebro de otro ser y leían como quien arrastra un disco duro a su ordenador. Dice al respecto el doctor español Fernando Rivera, quien presentó una ponencia en tributo a Greenberg. Básicamente se refiere a la aptitud de percibir imágenes o textos a través de la piel. La percepción dermóptica funciona a través de la captación de rayos infrarrojos por medio de los receptores cutáneos, los cuales a su vez estimulan los símbolos visuales que están almacenados en los centros nerviosos del cerebro. El primer sentido que desarrolló el ser humano es precisamente el tacto. Y aparentemente en un principio el tacto cumplía algunas de las funciones que actualmente cubren el resto de los sentidos, los cuales eventualmente surgieron respondiendo a necesidades evolutivas. Bueno, pues Greenberg tenía pensado extender sus estudios en torno a la dermóptica con niños mexicanos al Tíbet, en donde iba a realizar algunos talleres con niños de esa región. Cuando Jacobo regresó a México en 1988, después de cursar su doctorado en Nueva York, arriesgó su prestigio académico al publicar un libro sobre Bárbara Guerrero, la curandera mexicana mejor conocida como Pachita, que supuestamente entraba en trance para ser poseída por el espíritu de Cuauhtémoc y realizaba complejas operaciones quirúrgicas con un cuchillo oxidado. Participó en las operaciones de Pachita, quien, según afirmó, lo hizo comprender que la aparición de la conciencia a partir de la actividad cerebral era una pregunta que la fisiología contemporánea no estaba preparada para contestar con experimentos como los que realizaban él y sus colegas en laboratorios. Esto le ocasionó a Jacobo tener una época difícil con sus colegas científicos. Sin embargo, su perseverancia lo llevó a inaugurar el Laboratorio de Comunicación Humana en Ciudad Universitaria. Greenberg publicó quizás su mejor libro sobre esta experiencia y, pues bueno, como la mayoría de sus obras se encuentra agotada, el libro se llama Las manifestaciones del ser.
En los 80s, Greenberg amplía su área de estudio y viaja a la India, donde conoce a diferentes gurús y santones como Goenka, Swastiji, Yogenskar o Sai Baba, intentando comparar la forma de actuar de los chamanes mexicanos con los yogis hindúes y los budistas, y estableciendo una valiosa colaboración con varias universidades de India, que posteriormente serían muy importantes en sus experimentos sobre telepatía a larga distancia. Al regreso de su viaje a la India, entusiasmado, dirige el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, donde publica casi todos sus libros. A pesar de las críticas, envidias y desprecio de los colegas académicos, el Dr. Greenberg no cesa de publicar nuevas investigaciones que entusiasman a los apasionados de lo paranormal en todo el mundo. Y aunque son recibidas con mucho escepticismo en el ámbito académico, hasta el punto en el que alguien define a Greenberg como el Einstein de la conciencia por sus innovadores experimentos, empiezan a tomarle un poco más de relevancia a la información que él está compartiendo. Greenberg diseñó un experimento usando a 2 personas en vez de una. Pusieron a los 2 sujetos con electrodos en la cabeza en un cuarto oscuro y les dijeron que intentaran lograr una especie de unión meditativa. Después de 20 minutos, mandaron a uno a un cuarto aparte. La persona que permanecía en el cuarto era estimulada con una serie de destellos luminosos o sonidos mientras registraban sus ondas cerebrales. Las ondas cerebrales de la persona aislada también eran registradas y encontraron que tenían una afinidad una y otra. Greenberg grabó por primera vez una reacción simultánea al estímulo de parte de la persona aislada no estimulada, un fenómeno al que llamaba potencial transferido. A través de los años, con equipo cada vez más sofisticado, documentó el potencial transferido al 25% del tiempo, según describió él. Esto era un hallazgo notable y totalmente contrario a los principios de la corriente científica dominante de la época. Fue en diciembre de 1994 cuando Greenberg misteriosamente desapareció. Contrario a sus costumbres, el investigador no acudió a citas que tenía con sus alumnos y 2 días antes de emprender un inesperado viaje a Nepal, programado para el 14 de ese mes, incluso no llegó a su fiesta de cumpleaños. Su esposa, Teresa, lo excusó, informando que había tenido que asistir inesperadamente a una reunión en Campeche, algo que no dejó de extrañar a los invitados, pero aún así encajaba más o menos con la enigmática personalidad de Greenberg. Las sospechas comenzaron cuando su mujer llamó a uno de los alumnos para encargarle el laboratorio, precisamente el tipo de mensajes o tareas que Greenberg jamás delegaría. Cuando Jacobo no regresó del Tíbet de la fecha planeada, aquellos que lo esperaban asumieron que habría extendido su estancia en los lejanos Himalayas. Sin embargo, cuando él retrasó un par de semanas y meses, personas cercanas al investigador comenzaron a preocuparse. Se hicieron llamadas a Nepal, a la embajada de la India e incluso a una tía suya que vivía en Israel y a quien posiblemente pasaría a visitar en su camino hacia Nepal. Las pesquisas fueron inútiles. No existía siquiera registro de que Greenberg o su esposa hubieran dejado México. En mayo de 1995, la familia y amigos, tras alertar a la policía e incluso contratar a investigadores privados, parecieron confirmar que la misteriosa desaparición de Greenberg era ya un hecho consumado. En el 94 había sido especialmente turbulenta la situación en México. Comenzó con el levantamiento armado de un grupo de disidentes denominado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y continuó con una aplastante devaluación a la moneda nacional y así como el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, otra de las figuras importantes de la política mexicana. Sin embargo, para Greenberg, el 94 había sido un buen periodo. Uno de sus estudios más importantes durante esta etapa consistió en registrar las ondas cerebrales de un chamán originario de Veracruz en estado de trance. Sus hallazgos fueron presentados con gran éxito en un Congreso Internacional de Neurociencias, celebrado en Alemania.
La dedicación y los buenos resultados que habían obtenido sus investigaciones le valieron recursos adicionales para continuar con nuevos estudios. Y por si fuera poco, recién le anunciaban que su libro sobre Pachita sería traducido al inglés por una importante editorial. Sobre la desaparición de Greenberg, poco dijeron los medios tradicionales. Al parecer, las innumerables variables incluidas en el contexto no fueron suficientes para que le diesen a este suceso la importancia que merecía. Un vanguardista científico dedicado a la investigación de asuntos que radicaban en los límites racionales de la ciencia espontáneamente desaparecida. Un grupo nutrido de conspiracionistas, algunos evidentemente paranoicos también, otros más perspicaces, así como genuinos admiradores de su trabajo, se sintieron profundamente impactados por este hecho. Han generado y difundido múltiples teorías que buscan explicar. El peculiar escenario que envolvió la desaparición de Greenberg, que por lo menos puede considerarse como bastante misteriosa, detonó una gran variedad de especulaciones y teorías, algunas radicalmente excéntricas, aunque no por ello descartables, otras lúgubres, algunas más orientadas a una causa predominantemente luminosa. Vale la pena destacar la poca y confusa información que existe al respecto, razón por la cual las teorías que se presentan a continuación no son más que una simple recopilación de una servidora acerca de las especulaciones y rumores, entre las cuales pues contienen tal vez algo de verdad, tal vez no todas, o cuáles son simplemente destellos de paranoia y de desinformación estratégicamente difundida. Pues bien, a continuación voy a mencionar algunas de estas teorías. De su esposa Teresa. Uno de los personajes que más enrareció dentro de la desaparición de Jacobo fue su esposa Teresa. No solo debió ser ella la última persona en verlo, sino que se tiene registro de que incurrió en extrañas explicaciones y mentiras para encubrir la ausencia de su marido a lo largo de ese mes de diciembre, siendo el 8 de ese mes el último día que tuvo contacto con alguien. Por un lado, justificó la ausencia del científico ante su madrastra diciendo que había ido a Campeche. Días antes del 9 de diciembre había canjeado un cheque de $1,000 y pidió al cuidador de la casa de campo situada en Morelos, al sur de la capital mexicana, que no se presentara, puesto que Jacobo iría a Guadalajara. Más adelante, el 24 de diciembre, Teresa, quien supuestamente habría de acompañar a Greenberg a Nepal, apareció en la casa de Morelos acompañada de otra mujer. Y tras recoger utensilios de cocina, ropa y a su perro, se marchó. 5 días después informó al casero, a quien rentaba un departamento en la Ciudad de México, que iba a dejar el inmueble. Decisión que sorprendió al arrendador, pues el contrato aún no vencía hasta 3 meses después. Durante los 5 meses siguientes nadie supo el verdadero paradero de Teresa, y no fue hasta mayo de 1995 que apareció en casa de una tía que vivía al sur de Tijuana. Ahí pasó 2 semanas y luego también desapareció. Por un tiempo, su familia se enteró de que Teresa estaba casada con Jacobo y pues bueno, tenía una relación con él que ella jamás había anunciado a sus parientes más cercanos. Las múltiples incongruencias en el extraño comportamiento de Teresa han provocado que sea señalada como una de las responsables directas o al menos una cómplice de la desaparición del investigador. Pero por otro lado, hay rumores señalando que la Policía Judicial del Estado de Morelos encontró 2 cadáveres que supuestamente correspondían a Teresa y a Jacobo en estado de descomposición, pero que habían recibido dinero para ocultar el hallazgo. No tengo un cuerpo, no tengo sangre, no tengo un rastro, no sé. De ahí realmente es una cuestión de que quieras creer o no la teoría o la evidencia que pueden mostrar. La evidencia muestra que la esposa está prófuga, que puede ser que estuviera en los Estados Unidos. Supongo que hay algo ilícito en todo eso y que ella sabe algo al respecto. Si está muerto, vivo o secuestrado, eso es otra cuestión. Esto lo afirmó el comandante que estuvo a cargo de la investigación sobre la desaparición de Greenberg. Otra de las teorías es un rapto o un asesinato.
Este es sin duda la más trágica y estrafalaria de las vertientes que agrupan las teorías en torno a la desaparición de Jacobo. Las agencias de inteligencia del gobierno. Bueno, una de las líneas de investigación o especulación señala que la probable intervención de agencias de inteligencia estadounidenses, tales como la CIA o el FBI, que tras la negativa de Greenberg de colaborar voluntariamente con ellas, pudieron haber optado por el rapto. Y que esto pudiese haber sucedido con la anuencia del gobierno mexicano. En este caso, la intención habría sido hacerse de la experiencia y la información que el investigador había acumulado a lo largo de innumerables estudios, experiencias y años de investigación para aprovecharla en beneficio de las agendas que caracterizan estos organismos, ¿no? La manipulación social, las psicotecnologías, las teorías conspirativas, orientadas a fines bélicos. De hecho, hay quien especifica que fue secuestrado para colaborar a la fuerza en un proyecto que involucraba la creación de misiles que estarían, según esto, psíquicamente dirigidos. Bueno, otra de las teorías es la teoría extraterrestre. Existen supuestos testimonios que afirman que el 7 de diciembre de 1994, el último día en que Greenberg fue visto, el investigador mexicano y su esposa fueron interceptados cuando se dirigían de su casa hacia el laboratorio en la UNAM por dos vehículos de los cuales bajaron varios hombres de raza caucásica y en pocos instantes sometieron y raptaron a la pareja. Evidentemente esto contradice la información que se tiene sobre el hecho de que Teresa fue vista en más de una ocasión después del 7 de diciembre y que jamás mencionó nada al respecto. Estos hombres pudieran ser agentes estadounidenses, pero al mismo tiempo dan pauta para la siguiente teoría, la de la abducción. Recordemos que en muchos casos la descripción de un grupo de hombres altos y con facciones radicalmente caucásicas se liga a la presencia de extraterrestres. Sin duda esta versión puede parecer aún más extravagante, pero tampoco puede ser descartada. Es importante considerar que la información teórica y práctica que poseía Greenberg era codiciada por más de un grupo. Tal vez incluso, ¿por qué no?, por seres que van más allá de este planeta. También hay quienes han señalado las supuestas discordias que existían entre Greenberg, el antropólogo, y Carlos Castañeda, uno de sus colegas. Castañeda tuvo algo que ver con la desaparición del científico mexicano, al punto que incluso podría haberlo mandado a matar o lo habría mantenido cautivo en una comunidad que Castañeda instaló en Los Ángeles. Evidentemente no hay pruebas de esto, pero es otro de los rumores que circulan. A este respecto, en el artículo de Sam Quiñones se narra lo siguiente. Otra idea que Padilla ha considerado involucra a Carlos Castañeda. La relación entre Greenberg y Castañeda era complicada. Una mezcla turbulenta de mentes inquietas y egos poderosos. Una vez, Greenberg escribió de su admirador por el autor reclusivo, diciendo: Castañeda había influenciado su manera de pensar acerca del chamanismo. En el 91, Greenberg y su esposa, y Tony Karam, polémico fundador del centro budista Casa Tíbet en México, visitaron a Castañeda, a invitación del último en Los Ángeles. Ahí, dice Karam, Castañeda propuso que Greenberg dejara su laboratorio en la UNAM para irse a vivir a una comunidad. Greenberg declinó. Su relación se desintegró durante un viaje que Castañeda hizo a México 2 años después. Los amigos y la familia de Jacobo lo recuerdan llamando frecuentemente a Castañeda como un ególatra más interesado en el poder que en la verdad, y también recuerdan que Tere, la esposa de Jacobo, se quedó prendada de Castañeda y de su grupo. Y los alumnos la recuerdan hablando de su amistad con Florinda Donner, una socia de Castañeda. Es una línea de investigación, ¿no?, dice Karam, quien hasta hace poco tenía los lazos cercanos con el grupo de Castañeda. Es un mundo muy extraño, la gente se mete en ese grupo y tiende a cortar lazos con el resto del mundo. Nadie vuelve a saber de ellos nunca más. De todas maneras, he hablado de todo esto con ellos muchas veces y me han dicho repetidamente que no saben nada al respecto. También parecen estar muy tristes por este hecho.
Padilla dice que no tiene evidencia de que Greenberg o su esposa estén con Castañeda. A través de un portavoz en la Ciudad de México, Castañeda ha declinado hacer cualquier tipo de comentarios. Por cierto, supuestamente Jacobo Greenberg alguna vez confió a Castañeda que estaba realizando una recapitulación, es decir, un ejercicio chamánico que consistía en repasar íntegramente todos los momentos de su vida hasta el presente para purificar la psique del aquí y el ahora, a partir de lo cual escribiría un libro autobiográfico. Sin embargo, pues esa obra jamás salió a la luz. La tercera vertiente de teorías gira en torno a una probable iluminación o una especie de exilio espiritual voluntario al cual Jacobo Greenberg decidió replegarse tras alcanzar algunas verdades trascendentales, algo así como un epifánico procesamiento de información cósmica que o bien envió su cuerpo a otra dimensión o le invitó a cortar tajantemente los lazos que mantenía con esta realidad. De hecho, Greenberg, en el prototipo, hace referencia directa a esta transición que parecería algo común entre los hombres que han acuñado algún cierto grado de conciencia. A partir de su paso al otro mundo, no moriría como el resto de los hombres, sino que atravesaría la frontera entre los mundos consciente y voluntariamente. Su cuerpo desaparecería sin dejar rastro alguno. También hay quienes sugieren que Greenberg fue requerido como un hombre de espíritu por la tradición tolteca y que ante el inapelable llamado de Cuauhtémoc, el antiguo emperador mexica, el investigador no dudó en desprenderse de todo lo que le ligaba a su identidad para volcarse en cuerpo y alma a fungir como un guardián de recintos energéticos distribuidos acupuntúricamente alrededor de México. Pues para concluir este repaso catártico a través de la vida, obra y desaparición de Jacobo Greenberg, el cual visiblemente siembra mucho más interrogantes de las que responde, recordemos que la evolución humana está mucho más relacionada a preguntas que a respuestas. Solo se puede afirmar que el legado informativo de este gran investigador tras su paso en este plano constituye un acervo de invaluable valor, además por lo avanzado de las premisas que se aventuró a dilucidar. La información proyectada en sus obras ha ido adquiriendo mayor vigencia, relevancia y credibilidad con el tiempo. Y esta dinámica presuntamente no va a cesar hasta que hayamos logrado colectivamente consolidar un desarrollo y la purificación de la conciencia compartida. Jacobo Greenberg dedicó su vida al estudio científico y por lo tanto experiencial de la conciencia. Queda en todos nosotros aprovechar las herramientas que su trabajo nos confía. Honrar los esfuerzos de un hombre que no temió invitarnos a desafiar los límites del pensamiento establecido, de las líneas únicas existentes, de los dogmas y de toda la información que nos han dicho que es solo de determinada manera. Con sus investigaciones comprobó en más de una ocasión que el poder de la conciencia es tan grande y que hemos desarrollado tan poco y que sabemos tan poco al respecto, que tenemos grandes cosas que hacer en esa área. Desarrollar el conocimiento de la conciencia, desarrollar el autoconocimiento de nosotros mismos, ir más allá de los límites establecidos en nuestra mente, siempre nos va a ayudar a despertar esas habilidades de las cuales estamos en el desconocimiento hasta que nos acerquemos a esa información, hasta que la duda surja en nosotros y nos lleve paulatinamente a ir investigando un poco más y más acerca
de nuestra conciencia y de cómo esos hilos que definía Jacobo, que conectaban a nuestras conciencias entre nosotros mismos y asimismo con ese poder cósmico y elevado, universal, nos hacían parte de un todo. Durante este taller hemos hablado acerca del despertar de la conciencia y de por qué es importante y cómo puede ayudar en tu vida tomar conciencia de quién eres, de cuáles son tus pensamientos, de qué es lo que está pasando por tu mente y de qué tanta fuerza pueden tener los pensamientos que enfocas en función de un objetivo que tengas, ya sea desarrollo personal, salud, bienestar espiritual, emocional, laboral. Tu capacidad es infinitamente superior a lo que tú puedes entender o a lo que tú puedes asimilar hasta el momento sin que hayas tenido la auténtica duda de experimentar un poco más allá. Espero que esta información sea de su agrado. Gracias por seguirnos, por suscribirse a nuestro canal, por seguirnos en las redes sociales y por sus comentarios acerca de los temas que les gustaría que tratáramos. Yo soy su amiga Leslie Cano y estoy muy agradecida con todos ustedes por escuchar el podcast, por ver los videos, suscribirse a YouTube, seguirnos en las redes y formar esta comunidad que se está haciendo cada vez más grande en la que tenemos esta interacción y juntos podemos lograr un despertar de la conciencia. Les mando muchos besos, abrazos y buena vibra. Yo soy su amiga Leslie Cano y nos vemos la próxima.